gramaticales vendrían haciendo simplemente eso, ¿cierto? Errores gramaticales o también irían mezclados con errores de morfo... Ay, escucha. Morfosintaxis. No, porque esos son en francés. Solamente morphology. Podría ser la parte de gramática. Acá tendremos que mirarlo uno, si simplemente es conjugación. Pero también podríamos mirar la parte de lo que es la parte de morphology, ¿sí? Ahora, si esto está afectando el significado de toda la oración, podría ser morphosyntax. Sí, por ejemplo, estoy mezclando dos oraciones, en una oración estoy mezclando dos tiempos verbales. Esto a mí me va a generar un caos. Y este caos, entonces, lo que me podría dar a entender es que uno de los tiempos está mal, pero nos habrá que mirar todo el contexto en el cual se está dando esta incidencia, este error. ¿Listo? Profe, ¿eso quiere decir que en inglés también hay morfosintax? Y en este caso la morfosintaxis sería si mezclamos dos tiempos y nos afectan la frase total. Exactamente. Y por ejemplo, la parte de morfología sería ¿cuál sería la parte de morfología? Profe, si por ejemplo la persona no conjuga el verbo de presente de tercera persona. ¿El verbo de qué? Perdón. O sea, el verbo en presente de tercera persona, si no lo conjuga. O sea, si no le agrega la S. Eso sería syntax, ¿no? Eso sería morphology. Morphology. Así, writing in a bad way. Profe, y si por lo menos estamos hablando en pasado y el estudiante empieza a conjugar el verbo en presente, ¿eso vendría siendo? Eso ya viene siendo algo... ¿Syntax? Un poquito de morfosintax. Syntax acá no podría ser. Yo creo que se afectaría más la parte de lo que es la pragmática. Ah, ok. Y tengo otra pregunta rápida porque ya me tengo que ir. Por lo menos, si se supone que estamos hablando de un texto académico, no se deben usar contracciones como there's o isn't. Entonces eso vendría siendo un problema, pues por lo menos en francés nosotros lo llamamos sociolingüístico. Sí. Porque son como, pero entonces en el caso de inglés vendría siendo que también pragmática. Bueno, en parte sí, es la parte de la pragmática, más tendríamos que mirar algo que se llama forma y estilo. Entonces eso entra más dentro de la pragmática. Entonces lo que es la parte de lo que es el contexto, el cual está siendo utilizado. Si es un contexto, por ejemplo, formal, entonces tenemos que utilizar las reglas de la formalidad ahí, eso es la parte de la pragmática. Pero entonces si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un escenario informal, pues ahí sí podemos utilizar contracciones. Ya, listo. Profe, y si por ejemplo usa un conector que no va. Un conector que no va, podría ser syntax, podría ser lexicon. Más que todo eso, porque la parte de la pragmática semántica podría ser también. Porque, por ejemplo, si yo utilizar un for instance, no es lo mismo que decir un however. En lugar de decir instead of, yo no voy a utilizar un however, ¿sí? Tengo que mirar de qué manera se está utilizando este conector y este conector, cómo me va a hacer la linealidad entre una idea y la otra. Es que, por ejemplo, en el error o sea, él quería dar como la idea de que al final dice, finally is an amazing show, pero entonces no es como que fuera a dar otra idea, sino como que, o sea, como que quería expresar que al final pues era un gran show, algo así. Entonces ese finally ahí no va. Es syntax, ¿sí?
En este caso podría ser syntax porque es la mala utilización de una palabra acá podría ser. Si eso está afectando el significado, no, eso no podría ser morfosintaxis. Podría ser la parte también de la pragmática. Mentiras. No, eso no está afectando la pragmática, solo afectaría la parte de la sintaxis. ¿Sí? Entonces estamos utilizando una palabra inadecuada ahí. Ya. Profe, una pregunta. ¿Eso no haría parte del léxico? Porque Muy hay una bien. confusión entre palabras. Muy bien, lexicon. Profe, una pregunta. Ujú. Bueno, yo tengo en el texto, pero ya lo uso. En el texto tengo el error, bueno, pusieron for example, pero no iría for example, sino Sasha's, iría como otro conector. Ahí Ujú. sería pragmático. Sí. Ah, ok. Igual cuando la conjugación, por ejemplo, acá pusieron they loves, o sea, es de adición y es morfológico. Once O again. sea, la persona puso they loves con S. Ujú. They Entonces, loves. Entonces tenemos aquí adición, una adición. Muy yo bien. puse que morphology. Sí, claro, es morphology. Recuerden el texto que nosotros vimos la semana pasada. Es morphology, pero también es relacionado a, ¿qué es? Adición. Adición. Ahí está. Sí, sí. Profe, y bueno, acá hay otra. Cuando acá dice I think that, o sea, eso es como Spanglish, porque nosotros hablamos como, yo pienso que tal cosa, entonces al español lo pasamos I think that y siempre es con el that. Entonces, la primera vez que lo hizo, yo puse que era de adición y era léxico. Podría ser lexicon, pero también podría ser una especie de lapsus. Lapsus, aquí no sería lapsus. Sería la parte de transferencia. Pero Profe, eso le iba a transferencia es preguntar. source. Transferencia es source, ¿no? Pero yo Sí. estoy hablando de la clasificación de La los clasificación entonces sería syntax o lexicon. Sí. Lexicon. Ah, ok. Profe. Sí. Profe, yo también le iba a preguntar eso porque el estudiante usa mucho that. Sí, sí. Entonces Como, eso es un pues, problema que se llama repetition. pero igual eso en clasificación del error Semantic. sería, no, podría ser syntax, digo yo, o Podría no. ser syntax, también podría ser lexicon, porque en vez de utilizar otros conectores, estamos utilizando el mismo, que es that. El mismo. Entonces ahí lo que hay una falta de conocimiento relacionado a la parte de sinonimia. Sí. Profe, y por ejemplo, acá hay un... Dejen hablar a Alex, por favor. Hable. Pregunte, Camila, pregunte. No, yo ya terminé. Muchas gracias. Chao, chicos. Buena suerte. Chao. Profe, Buen es que le provecho. quería preguntar en la parte de la clasificación del error donde nos siguen la regla de tercera persona, ¿no va relacionado también con la parte de gramática? Sí, podría Sí, ser. va relacionado a la parte de la gramática, pero entonces también está relacionado a... va relacionado a la parte de también morphology. Morfología habían dicho. Ujú. Ok, thanks. Profe, y por ejemplo, cuando acá hay un error que dice it is practice only like hobby. Ese like no se puede, no es mejor como as a hobby. Escríbalo, por favor. Bueno, aquí vemos a lot of parodies of movies. Sí, profe, ese es un ejemplo de Muchas un error. parodias de películas. A lot of movie parodies. Entonces está No, aquí hay un problema grandote. Resulta que no es parodies of movies. Sería... movie parodies. No, sería humoristic movies. A lot of humoristic movies or a lot of movies related to humor. Entonces aquí tenemos una cuestión relacionada a la parte de la sintaxis, en la cual hay una desorganización, una falta de conocimiento a nivel de la parte de la lengua. Angélica dice, it is practiced Ese like sería un hobby. error. It is practiced. It is practiced. It is practiced sería con voz pasiva. Sí.
as a hobby. Like a Profe, hobby, yeah. entonces si es syntax también podría ser como falta de O sea, léxico. ese qué tipo de error sería? Entonces tenemos aquí uno, ¿Semántico? no, que sería Léxico. perdón, morfológico y morfosintáctico. Sí, porque aquí Profe, estamos utilizando, aquí mire, por ejemplo, el like a hobby. Da igual si utilizamos like o si utilizamos as, pero nos falta el artículo indefinido a. Si yo pongo like hobby, tendría yo que cambiar hobby por plural, hobbies, para que me diera una carga semántica entendible. Ahora, si yo digo, it is practiced or it is a practice related to hobbies, me cambia toda la parte sintáctica, toda la parte semántica, toda la parte, no, hasta ahí. Pero entonces, en el segundo, it is practiced as a hobby or like a hobby, entonces sería que nos omitimos 1, 2 morfemas. La D final para el verbo practice, yes? And the indefinite article right? So in that way, we're talking about that this morphological issue is affecting also the organization of the words for it to be understood. Therefore, we're talking about the morphosyntax. Teacher, I have one. Yes? Yes, for example, in my text, well, it says that the whole family was in her home, but I think it's a few Span-English. I think that instead we have to put... Span-English doesn't exist. Spanglish. Well, that is a big interference of Spanish, but I think that Spanglish. That's called Spanglish. Yeah. Okay, Spanglish. But I think that in this case, we have to put instead, the whole family was at home. The whole family was at home. The whole family... Instead of the whole family was in her home. Okay, very good. But here is going to be just related to morphology too. And morphology? No, syntax. Yes, syntax. Because we can say the following thing. Number one, if we're going to talk about the whole family was at her house. Yes. Right? So syntax, because we're going to say at her house or in her house, is because we're inside the building. But if we're talking about the family was at home, meaning at their home, right? But if we're saying at her home, no. So we're going to say at her house, in her house, right? Because we're going to be talking about just the specific place. And what is going to be the specific place? The building. And what's the name of the building? House. House. So it is possible to say in her house. It is very correct. Good, yeah. In her house, at her house, yes. But we say at home. And that's all. Yeah, right? at home. Okay, yes, better is simpler. I think that in this case we can to relate this error with syntax. Yep, very good. Okay, thank you, teacher. Not to worry. Okay, what else? Bueno, profe, tengo otra pregunta. Ajá. Pregunte. Ask. Toca preguntar cuando se tiene la oportunidad. Bueno, acá hay una que dice como they love to do, pero debemos tener en cuenta que love, pues, después de que tenemos como un verbo de sentimiento, se coloca ing, ¿verdad? I love. Eso sería grammar. Ajá, doing. ¿Grammar? Sí. No, sí. Yo puse grammar. Está relacionada a la parte de grammar porque es una regla en la cual ciertos verbos van a ser utilizados con ing al final o ciertos verbos van a ser utilizados con infinitivo. Entonces, en este caso sí es netamente gramatical, ya es uso total de la lengua. Porque si yo voy a decir, por ejemplo, el verbo like, que me acepta las dos formas, entonces sería he likes to dance and he likes dancing. ¿Sí? Ambas formas se pueden utilizar. Pero aquí, si nosotros vamos a decir que, por ejemplo, he loves to work and he loves working. Right? Entonces, en este caso sería he loves to work.
But teacher, in this case, well, I mean, I'm having a situation similar, but in my case, there is something added that affects the. So in this case, can be syntax, right? Yes. And knowledge for to make instead of for making. In this case, I wrote something like intralingua unnecessary addition of auxiliary to, probably for unknown of the rule 4 plus ing. Mm-hmm. Yeah. Yep. But Easy, in this easy as case, that. wasn't grammar, because grammar could be, for example, like, or well, love, I plus ing. That's a rule. Mm-hmm. And they don't add anything. Okay. Very good. So here, for example, ¿cuál es el nivel de los textos? Alex, el nivel de los textos acá, creo que fueron las actividades de primer corte para los de tercer semestre. Entonces todavía estábamos en una parte de lo que era el A2.2, por así decirlo. Como por así, una 2 más. Entonces, tengámoslo como A2. Pero se supone que serían B1. Se supone. ¿Listo? Bueno, aquí dice Viviana. The problem wasn't by Homer, it was by Bart. Bueno, tenemos dos situaciones acá. La primera. Ups, ¿qué pasó aquí? No sé, diría, it wasn't Homer's problem, it was Bart's. No sé. Esa podría ser una solución. The problem wasn't about Homer, it was about Bart. ¿Eso es syntax, profe? Eso es pragmática. Sí. Porque falta mucho conocimiento de lo que se piensa decir. Bueno, aunque el pragmática es la parte de language in context. Aquí hay un poco de problemas grandes, por ejemplo. La primera sería, the problem wasn't by Homer. Entonces, aquí podríamos decir que uno, no utilizar el by. Si nos falta el by, podríamos utilizar wasn't done by Homer. El passive voice está incompleto el passive voice. Exactamente. The problem wasn't done by Homer. ¿Dice? O si yo voy a decir el problema no era Homero, yo diría the problem pero nos tocaría que agregar algo más. O the problem wasn't me. Yeah, the problem wasn't Homer. Y nos tocaría que agregar algo más. Sería ahí estaría todo el problema. Es un problema morfosintáctico, un problema sintáctico, un problema de... problema grandote. Un problema grandote. Pragmática, morfosintáctico. Esto aquí se está alterando la parte de la gramática, de la pragmática totalmente. Entonces, decimos, the problem wasn't Homer, but Bart. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que es un problema relacionado a transferencia. Porque estamos diciendo el problema no era por Homero, sino por Bart. O el problema no era Homero, era Bart. Entonces aquí estamos sumando la estructura del español traída al inglés. Número 1. Número 2. Estamos diciendo acá que estamos tratando entonces de traducir por completo, de hacer una transliteración. Entonces ahí está el problema de transferencia. Número 3, si estamos diciendo el problem wasn't by Homer, podemos analizar uno. Si estamos diciendo wasn't done by Homer, entonces sería omisión de un verbo. Entonces estamos hablando de omisión sintáctica. Si simplemente es para quitar, si simplemente quitamos el by como solución, entonces podríamos darlo como addition. Entonces una syntax addition. ¿Listo? Podría ser tomado desde ese punto de vista. Entonces, ahí está. La mayúscula. Y la otra, por ejemplo, la mayúscula. Muy bien. Entonces viene siendo un factor morfológico. Y la siguiente que vendría siendo
Por ejemplo, it was by Bart. Simplemente te agarramos esas 3 palabras, it was by, y ponemos el but que nos va a reemplazar esas 3 palabras. Entonces eso es netamente factor de transferencia. Ok, Alex, good night. Bueno, la otra que me dice por acá Ricardo, dice, acknowledges for to make his artworks. Eso es transferencia, totalmente transferencia. Tiene problemas de sintaxis porque, de morfosintaxis. Estamos diciendo acknowledge to make his works of art or artworks. Yeah, I guess that it was for making his artworks. And in that case, I said that it was syntax because the address of to was unnecessary. That auxiliary was unnecessary. But you said morphosyntax, so yeah. Can be both, I guess. It depends on the way you watch it because as you said, yeah, if we omit the for and we cut acknowledges to make his artworks, yeah, we're changing something else that I don't know. Sí, entonces, sí, legalmente lo que dijo Ricardo, para que voy a añadir algo más. Bueno, volvamos a resumir esto. Entonces, si tenemos en cuenta esos errores ahí, I go to show you. Gina, ¿eso lo está escribiendo usted o eso estaba dentro del texto? Eso estaba dentro del texto, profe. Estoy tratando de preguntarle un montón de cosas y no me paran bolas. Bueno. Es que la verdad yo tengo mil preguntas. Bueno. Gina, toca que grite. Bueno, a ver, empecemos. ¿Cuál es su primera pregunta, Gina? Bueno, o sea, para hacer una pregunta general. En francés nosotros hicimos las correcciones palabra por palabra. Entonces, eso lo podemos hacer en inglés, o pues que es que además, profe, es necesario en algunas partes hacer las correcciones, pero de oraciones, de frases, porque hay frases como esa, por ejemplo, en las que todo está mal. y entonces, bueno, cuando hago, digamos, la corrección por frases en la parte de source del error y tipo de error. Source, en inglés es source. Source. Debo poner, digamos, como hay tantos errores, digamos, poner 3 tipos, ortografía, sintaxis, todo eso, o ¿cómo hago? A ver. Profe, si sería, si tiene Podríamos poner palabra por palabra y hacer el análisis completo. Agarrar una sola palabra, una sola expresión. Ejemplo, voy a utilizarla acá. Voy a saltarme el paso de la línea. Digamos, acá, por ejemplo. No sé cuál será la línea. Entonces, error correction. Como para simplificar la cosa, entonces yo diría 1 punto, ¿sí? Y arranco. Entonces, I go to show you. Entonces sería I'm going to show you. Carajo. Show you. ¿Listo? La segunda podría ser to show you for what reasons. Entonces yo digo the reasons why. ¿Listo? You can be complained. Y la tercera podría the reasons why you can complain about. Metamos la palabra al final. ¿Listo? Entonces, esas serían las 3 posibles correcciones que se harían a este texto. Para que al final, entonces, le ponemos todo esto. Entonces, ay, carajo. I'm going to show you the reasons why you can complain about. ¿Listo? Entonces sería esto. Ahora, como tenemos el error mistake, entonces tenemos, por ejemplo, número 1. Entonces sería, I'm going to show you. I go to show you.
Entonces, ¿eso qué sería? Error or mistake. I am going to show you. Debe ser error porque lo repite en el texto, profe. Perfecto, O sea, entonces le dejamos error. Si es algo que pasó solo una vez y después lo hizo bien, es un lapsus, ¿sí? Entonces, bueno. Ahora, número 2. Si tenemos, aquí está. To show you, for what reasons, ¿qué sería eso? Error or mistake? For what reasons? For what reasons? No, that is error. Muy bien. Inter. Porque en esta parte sería, no hay conocimiento completo relacionado a eso. Estamos Yes, tomando maybe it desde is el punto Spanish interference. Very good. So that is going to be transference, and then it's going to be used into English, right? Then number 3. So we say, geez. Okay. So number 3, we say this here. You can be complain. Error or mistake? Error. Why Error porque error? también lo repite. Porque también lo Muy bien. repite en el texto. So lack of Y en el knowledge. título y en todos lados. Okay. Okay. Now, number 1, classification of error. So in this case, if it is going to be, I go to show you. What is that? El verbo está. I go to show you, yes. Es morphologic. Morphology. Syntax. No, sorry, morphology. Morphosyntax. Morphology. Syntax. Well, in this case, it's not affecting the syntax, right? Because you say, I go to show you, the listener is going to understand what they're saying, right? But it's going to be just related to morphology, and also it's going to be related to grammar, right? Grammar. Because it is said that we're going to use the structure to be going to, right? And the verb to be must be conjugated, right? So right. It works in that way. Let's say the second part. So let's say here, for what reasons? So what is that? Maybe syntax. Purely syntax. That's it. Okay. Right? And number 3, what is that? Ouch. 10 minutes. So we're going to use You can complain about it. You can be complain. You can complain about You can be complain. You can be complain. Eso es grammar, ¿no? Grammar. Yes and no. Morphology? Yes. Morphology. No. Not morphology. Lexical? Teacher, but you said that in morphology is written in a bad way, so it's going to be it's raining cats and dogs. Okay, yeah, so it's going to be just related to syntax. Why? Because we're adding a word that is not required, right? So you can be complaining, you can be complaining. No, that doesn't work. Complain is not a transitive verb, right? So you can complain. So addition in the end, right? So here, number 1, what is that? Source of error, intralingua, or transference? Hay intralingua. El primero. Yep. Espere, mira. Intralingua. Intra? Inter. Intralingual? Inter porque es como traducir yo voy a mostrarles. Very good. Yo voy a mostrarles. Inter. It's intralingual. Damn it. Okay. Intralingual. Okay, very good. Now, the second one. So, what is that? The same case. So if I want to translate this, it says, yo voy a mostrarle por cuál o por qué razón se puede quejar. ¿Por qué razones se puede quejar? Voy a mostrarte por qué razones te puedes quejar. Estar quejándose. Entonces, intralingual, the second one. ¿Por qué razones?
Okay. And then number 3. So it says, so you can be complained. What is that? Yes, we know it's syntax, but what is that? The source of error. Intra. Creo. Intra. Okay. Here we're adding something that is called addition. Addition. Because we're adding something that is not necessary. That is unnecessary. Right? Very good. The second one right here is going to be guys, if the connection goes down, it's because in Pamplona it's raining so hard. Yeah. Sí. Profe, Ricardo está triste. Está haciendo preguntas y no puede. Está triste, por favor. Tranquilos, yo voy a subir esta información a YouTube, entonces no os preocupéis. Pues, profe, yo no lo hice así como usted me está mostrando, pero traté de defenderme Bueno, porque no importa, no importa. Aquí estamos todos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo. Aquí todos estamos aprendiendo. No vaya a ser que el próximo semestre pues vuelva a dar yo la materia y ahí aprenda más. Usted nos va a hacer repetir. He pensado, profe. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye. Evoluciona. Es que evoluciona. Bueno, mentiras. Entonces, acá. La parte de for what. Aquí yo diría que es lack of knowledge. Y podría utilizar también algo relacionado a ¿listo? Y en el primero, ¿qué es lo que dice? El primero dice, I go to show you for what reasons. I go to show you. Como es inter, podría ser... Ay, ¿qué pasó acá? Como es inter, entonces podría ser algo relacionado a gramática. Entonces también podría ser lack of knowledge. No, lack of knowledge no. ¿Cómo es que se llama esto? Acá. Generalization, hypercorrection, faulty teaching, fossilization. That was the last one. False hypothesis. Sí, yo por acá. False concept hypothesized. Yep. Yo creo que sí le puse esos dos a todo eso. False concepts. ¿Listo? Sí. Y listo. Ahora, cuando vamos a la parte de remediation, entonces el remediation, ¿cómo lo decimos? Ese remediation es como ustedes proponen, ¿proponen qué? Proponen darle a conocerle al estudiante la forma de cómo corregir esto. ¿Sí? Por ejemplo, mostrando textos relacionados a la formación socialista. Se fue la señal. La forma. No, teacher, there is an interference. Interference. No. Nosotros seguimos vivos aquí. Nos escuchamos entre nosotros, pero el profe no. Él debe estar congelado. Excelente, lo que está en el pico del cielo. ¿Y ahora qué? Sorry. ¿Ayuda el interlingual materno? No, ese es Interlingual. El interlingual. Es transferencia. Transferencia es cuando se habla en francés. Cuando hablamos de inglés. No es su lengua así. Environment O con no, doble con la N. E. Pero, o sea, ¿qué diferencia hay entre la inter y la blend? Si están aprendiendo tres lenguas. Pues, La exacto. intra. Ok. De intransference L2. Segunda lengua y lengua extranjera.